¿Cómo afecta el calor, Eva, en el ánimo? ¿Afecta el calor en el ánimo de las personas? Claro que sí, afecta totalmente porque incrementa la irritabilidad, como ahorita lo comentaba, la agresividad. De hecho, hay un trastorno específico para este tipo de situaciones, que es el trastorno afectivo estacional. Comúnmente se conoce más el que se da en la etapa de invierno. Sin embargo, también hay estudios en el cual este se da en las áreas en la época de calor. Y es una depresión mucho más agitada. Agitada quiere decir que hay más lapsos de irritabilidad, de impulsividad y de agresión. ¿Qué es lo que lo detona realmente? Es decir, me imagino en un ambiente como este en el que, pues si no hay frío, pues tampoco hay calor. Es decir, estamos a una temperatura promedio en el que pues no pueden caldearse los ánimos, al menos por el clima no pueden caldearse los ánimos, pero ¿en qué momento hay esa irrupción de carácter o de temperamento, Eva? En el momento en el que dejamos de respirar, ¿sí? Empieza esta respiración agitada. Cuando estás en un lugar donde hay mucho calor, empiezas a jadear, ¿sí? Empieza a ver lo que es la hiperventilación. Entonces eso va disminuyendo la oxigenación a nivel cerebral y eso te pone mucho más vulnerable o irritable. También el exceso de la exposición a lo que serían los rayos de sol, que a final de cuentas es la vitamina D. Esto potencializa lo que es la serotonina y el exceso de serotonina pues te ayuda a que exista mucho más agitación. La serotonina, si bien es cierto, es un neurotransmisor asociado a la alegría, al bienestar, exactamente. También el exceso, la euforia. Pues, exactamente, nos lleva a un estado de euforia y un exceso de energía. ¿Cómo le damos salida a los fenómenos que se presentaron recientemente en la capital del estado, donde había varios planteles educativos, donde pues había constantemente agresiones entre los alumnos, Eva? Ahí lo que podríamos hacer o lo que se recomienda en este tipo de circunstancias es darles tiempo en lugares, buscar lugares dentro del mismo espacio donde hay mucho calor, donde pueda regularse la respiración, ¿sí? Algo que pudiera, por ejemplo, ayudar en este tipo de espacios es trabajar con ejercicios de mindfulness o manejo de respiraciones, que esto puede ayudar. Si no te va a quitar el calor, mínimo a tranquilizar los ánimos. Me parece buenas las propuestas, tus apreciaciones, pero en medio de un ambiente real, en medio de un ambiente crudo como lo es un salón de clases donde no hay refrigeración, un salón de clases o un plantel educativo donde no haya agua, donde no haya ni siquiera electricidad para un abanico, entonces pues no hay espacio para operar, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Pues definitivamente ahí es volcar la responsabilidad de cierta manera a los maestros en el sentido de ayudar a que estos niños no pasen mucho tiempo en actividades donde tenga que haber mucho intercambio. Por ejemplo, imagina un salón de clases donde no hay agua, como lo dices, donde no hay una buena refrigeración, pues evidentemente no podemos pedirle a todos los niños que estén sentados y portándose bien. Entonces ahí lo que yo sugeriría, por ejemplo, a un maestro en estas condiciones es que los mismos niños aprendan a controlar sus propias respiraciones. Un ejercicio de relajación te lleva menos de 2 minutos y lo puedes hacer en un estado donde hay muchos niños y es centrarlos en ellos para regular esa emoción y evitar que entre en conflicto con otros niños. Ahora, también tenemos que llevar a los maestros a que sean realistas de los niveles de concentración, de los niveles de relación que pueden tener entre ellos mismos, porque obviamente cuando no hay condiciones idóneas, pues no podemos esperar buenos resultados. Entonces, sí, aquí entran muchos factores como la paciencia, muchos factores como la hidratación, que el mismo niño lleve de casa, adecuado, sus litros de agua,
el trabajar determinados lapsos de tiempo, no muy largos, a lo mejor cada 20, 25 minutos, parar la actividad que estás haciendo, a llevar al niño a manejar su propia respiración, permitirles que salgan y regresen al salón de clases para cambiar el ambiente. Claro, son situaciones que cada plantel debe asumir, arriesgarse, porque no es sencillo de pronto ir en contra del modelo educativo, de los objetivos que tienen planteados los maestros, no solamente por años, sino por bimestre, diariamente tienen que supervisar ciertas áreas. Entonces tendrían que estar desarrollando técnicas que se antojan ya de por sí complicadas, como lo es la temperatura a las 10 de la mañana de 32 grados centígrados. Entonces no hay forma de que, digo, los dejas salir y los dejas que se hidraten, pero pues no hay diferencia, ¿cierto? Pues no hay diferencia, pero si bien es cierto, al menos ayudas en algún sentido. No es una solución definitivamente. Creo y tengo entendido que incluso van a reducir los números de horas, asistencia a clases, porque evidentemente, digo, no es lo mismo estar pasando calor en tu casa, donde tienes la libertad de moverte, a estar en un salón de clases conviviendo con 40 niños con su propio calor. Sí, definitivamente, si esto continúa así, si la carencia de agua continúa de esta manera, tenemos que reinventar estrategias para poder tener un ambiente lo más sano y lo más predisponente para poder tener un buen aprendizaje.